bien, pues para dar inicio con este retiro, quiero invitar al padre Eric a que nos dé la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Andamos carrereados, pero venimos con mucho ánimo, con mucha alegría a vivir este momento de encuentro. Creo que el Señor nos ha ido preparando para que cada vez estos espacios nos hagan fortalecer más la unidad y el compromiso en nuestra iglesia. Les comento que esta semana tuvimos la oportunidad, junto con el equipo, algunos miembros del equipo de Renaciendo, de estar haciendo una pequeña misión ahí en Caborca, en una parroquia. Nos invitaron a tener un momento de oración y también de capacitación para los intercesores de esa comunidad. Y fue un momento muy, muy hermoso porque alrededor de, no sé cuántas, 350 personas se reunieron ahí, nos reunimos e hicimos oración, algunas de ellas pues muy necesitadas por alguna circunstancia acudieron ese día y fue un momento de mucha gracia. El día miércoles tuvimos también la oportunidad de acompañar a nuestros hermanos que están en el Cerezo, ahí en Caborca también, y tuvimos otro retiro. Y el Señor también se derramó grandemente el día miércoles en la mañana, junto con los muchachos, algunos de los muchachos del Ministerio de Música y algunos intercesores. Estuvimos ahí en el Cerezo. Y pues nos vinimos corriendo para acá, ¿verdad? Y aquí tenemos también este momento. El jueves tuvimos la plática con Carlos Jardón, ahí en la parroquia. Bendito sea Dios, también un momento de gracia. Y ahora pues tenemos este espacio al cual yo quiero invitarles a que se abran, que dejen que el Espíritu Santo fluya y que aprovechemos esta oportunidad. De verdad que es un esfuerzo grande el que se hace, ¿no? En todos los sentidos. Muchos de los servidores pues van sacrificando tiempo, esfuerzo, recursos económicos para que se den estos espacios y que sean espacios pues de calidad espiritual. Ojalá que lo aprovechemos en su forma. Pues sean bienvenidos a este encuentro, este momento de encuentro con el Señor. Le damos la bienvenida también a nuestro expositor invitado, que es el maestro Carlos Jardón. Pásale, Carlos. Él ahorita nos va a dar su currículum, ¿no? Más o menos de dónde viene y qué es lo que ha hecho, pero yo les puedo decir que es un hombre de Dios que de alguna manera, bueno, ahorita que les platique, pregúntenle, el padre que lo acompañó, lo inició en el camino de la renovación y que estuvo muy ligado también con el Papa Francisco. Pues ahí él les contará algo de esto. Pues le damos la bienvenida al maestro Carlos y pues bienvenido aquí a Hermosillo, Carlos. Bueno, buenas tardes, gracias por el recibimiento. Para mí es un gran gozo, un honor estar acá. Mi currículum tiene que ver con lavar ropa blanca y de color. A los que fueron el jueves ya les conté que mi esposa no me deja salir si no dejo la ropa blanca remojando. Entonces ya le avisé desde el jueves que sí, mi amor, dejé la ropa blanca remojando, porque obviamente me mandó un mensaje así de, ya te fuiste y ya está en la lavadora ya nada más para que la saques, la atiendas y todo eso. Entonces ya después yo le puedo reclamar y decirle si la atendiste o qué, si no, entonces para qué la dejé ahí remojando, ¿no? Entonces ese es mi currículum, así que cuando me vayan a canonizar, probablemente mi estampita esté en una lavadora, ¿no? Así ya ven que hay santitos que aparecen con un libro,
qué sé yo, o sea, yo voy a tener mi lavadora ahí, ¿no? A lo mejor alguna marca de lavadoras va a aprovechar y va a ponerle la marca a la lavadora ahí en la estampita del santito. Bueno, la verdad es que todos estamos llamados a ser santos. Levante la mano, ¿quién quiere ser santo o santa? Eso. Levante la mano, ¿quién puede ser santo o santa? Quien no levantó la mano, bórrese de la lista. Le vamos a cobrar multa. Todos podemos ser santos con la ayuda de Dios, amén. Es más, Dios nos creó para eso. Dios nos creó para ser santos y santas. El Hijo de Dios dio la vida en la cruz para que llegamos a ser santos y santas. Y nos mandó al Espíritu Santo no porque seamos santos y santas, sino para que seamos santos y santas. Para eso lo mandó. Desafortunadamente el Espíritu Santo no te quita lo feo, pero sí te hace santo y te hace santa de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiera uno, verdad? Oye, y aparte de que me vas haciendo santo, no me puedes ir quitando lo feo y unos kilitos de más, pero no, la verdad es que no, eso no hace el Espíritu Santo, porque a fin de cuentas cuando resucitemos, ahí sí vamos a resucitar en un cuerpo glorioso, dicen los teólogos. Bueno, pues eso es parte de mi currículum. Llevo 20 años casado, entonces llevo 20 años remojando la ropa blanca. Felizmente casado y cada vez más enamorado de mi esposita, que ahorita se quedó en casa cuidando a nuestros 2 hijos. Tengo un hijo adolescente de 16 años, más alto que yo. Su mamá, o sea, mi esposa es chaparrita, es como de este tamaño. Entonces, cuando mi hijo me rebasó por un poquito, yo me preocupé. Pero después vi fotos de mis tíos y dije, no, bueno, ya, no tengo nada que... O sea, sí hay un par de genes por ahí en mi familia de gente un poco más alta que yo. Entonces ya no me preocupé. Y una nena de 10 años como de este tamañito que está del tamaño de la mamá, porque sus amigas de 10, 11 años ya están más altas, pero entonces mi hija está así chiquita y entonces digo, esta salió del tamaño de la mamá, ¿no? Así están las 2 chiquitas. Y ya tenemos estos 2 hijos, ya les digo, el grande de 16 y la nena de 10. Y pues me dijeron que tenía que contarles primero mi testimonio y después cuando me dijeron eso y me dijeron que acá ha venido el sicario de Cristo y la bruja del 78 y no sé quién más dieron sus testimonios y de que eran sacerdotes satanistas y que sacrificaban chivos y que no sé qué y que se convirtieron a Cristo y yo entré en un periodo de baja autoestima. Porque dije, yo no he matado a nadie, no he sido sacerdote satanista, no. Sí, entonces dije, yo no sé si tengo que hacerlo para tener así un súper testimonio, ¿no? Voy a meter de algo de eso a ver si después tengo así un testimonio así súper increíble. La verdad es que mi testimonio empieza desde que yo era chiquito. De eso sí tengo testimonio. Yo crecí con una familia pues medio disfuncional como todas. Entonces, pero sí con un padre bastante ausente, al que ahorita quiero mucho. Digo, ya voy a cumplir 50 años, entonces ya estoy en edad de querer a mi papá, ¿no? Ya me pasó la época además era un padre ausente, pero digo, pobre de él, pues así lo criaron también. Mi abuelo no era el más cariñoso de la vida y por eso yo recuerdo de mi papá las veces que me abrazó, porque fueron 2 en toda mi vida, ¿no? Mientras viví con él. Las recuerdo porque solamente tengo en mi cabeza, a lo mejor cuando era chiquito más, pero ya siendo adolescente, que era cuando quizá más lo necesitaba, solamente recuerdo 2 veces en las que mi papá me haya abrazado, ¿no? Así con cariño y me haya dicho, te quiero, hijo. Bueno, mi papá está enfermito ahorita, está en el hospital y no le han dado diagnóstico, lleva 3 días. Entonces traigo esa preocupación en mi corazón, así que ahí les encomiendo que recen por mi papá también, ¿no? Y ahorita estoy ahí en el teléfono con mi hermana, de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y como está en un hospital de gobierno, pues lleva 3 días y no le han dado diagnóstico, imagínense, ¿no? Entonces, pues sí, ahí traigo esa preocupación en el corazón. Pero les digo, ahorita ya quiero a mi papá, ¿no? Y ya sí se me apachurra el corazón de ver cómo está enfermo y está ahí en el hospital y todo eso. Pero pues la verdad es que mientras crecía, pues yo lo noté y lo sentí siempre como un padre ausente, pero mi caminar con el Señor y con el Espíritu Santo
empezó cuando tenía yo quizás 7, 8 años. Y no fue precisamente porque mi papá o mi mamá o alguien me mostrara al Espíritu Santo. Y ahora quiero contar esto abiertamente. Yo me resistí por años a contar esto, porque de vez en cuando uno puede pensar, ay, si se cree muy santito, ¿no? Desde chiquito le habló el Espíritu Santo. Yo se los voy a contar porque así me pasó, y si se los contara de otra manera, no, yo les estaría mintiendo, pero se los voy a contar como me pasó. Así que si están dispuestos, se los puedo contar, ¿no? Si quieren, si no, pues ya estoy aquí, así que se aguantan. Bueno, cuando tenían como 6 o 7 años, quizá 8, la verdad es que no me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo que había una telenovela de Lucía Méndez. Cantaban Don Corazón, no sé cómo se llamaba, pero esa. Y ese era el tema de la telenovela, esa de Don Corazón, no sé cómo se llamaba la telenovela. Y para mí esa canción es horrible. Pero no por la canción en sí, sino porque en esa edad mis papás escuchaban o veían esa telenovela en la sala de la casa. Yo estaba en mi recámara y yo no podía dormir. Entonces a lo lejos escuchaba esa canción. Pero cuando llegaba la hora de dormir y comenzaba esa telenovela, yo empezaba a padecer de una especie de terror nocturno por no poder dormir. Imagínense un niño de 7 o 8 años que no puede dormir. Además, estar cansado de estar todo el día jugando fútbol, y no poder dormir. Mi papá es un profesor de la universidad que fue alejado de la iglesia también por mucho tiempo, ¿no? Ahora ya como que ya el Señor lo ha traído un poco de vuelta, pero pues yo crecí con un papá no solamente alejado de mí, sino alejado de la fe, alejado de la iglesia. Quizá lo único que me inculcó mi papá fue como el respeto a las cosas de Dios, pero nunca él fue mi catequista, ni mi maestro, ni me enseñó nada de la fe. De hecho, cuando yo hice mi primera comunión, como a los 6 años, yo fui al catecismo por la vía corta, porque había una especie de mafia de catequistas que le decían a los papás de la colonia, no lleven a sus hijos a la parroquia porque ahí los van a preparar un año, nosotros se los preparamos en 2 meses. Era de la parroquia vecina, yo que era como una mafia ahí, ¿no? Entonces era en otra parroquia, entonces no era la parroquia de mi colonia, sino era en otra parroquia, pero la casa de la catequista estaba en la colonia. Y los niños que íbamos a la casa de Luchita, que así se llamaba, Dios la tenga en su santa gloria, en ese entonces Luchita tendría como 130 años de edad. Entonces los niños de 6, 7 pues íbamos a casa de Luchita a recibir la catequesis, ¿no? La verdad es que íbamos ahí no por el catecismo ni para aprender las cosas de Dios, íbamos ahí porque llevábamos el balón y entonces después de la catequesis pues a jugar fútbol en el camellón de la esquina. O sea, a eso íbamos, no íbamos precisamente a aprender cosas de Dios. Entonces, lo poco que yo aprendí de Luchita es lo siguiente: Dios guarde su alma y la saque pronto del purgatorio. Porque esto es lo único que yo aprendí de Dios en esa edad, ¿eh? Ahí les va. Luchita trabajaba en la casa donde nos daba catequesis, ayudándole a las personas de esa casa, o sea, les ayudaba a lavar la ropa, a planchar, qué sé yo. Entonces tomábamos las catequesis en el cuarto de lavado. Entonces habíamos como 10, 12 niños sentados en el piso así, y ella sacaba el burro de planchar y planchaba. Y mientras ella planchaba, nos repetía las preguntas del catecismo, ¿no? Ustedes se ven bien jóvenes, pero antes el catecismo era con preguntas y respuestas y uno las tenía que aprender de memoria. Eso no es malo, eso es re bueno, ¿eh? Eso de aprender de memoria las preguntas del catecismo. Les voy a decir por qué. Porque yo veo a mi hijo adolescente y veo a sus compañeros adolescentes y ahí van los vatos diciendo, ¿qué sentido tendrá la vida? ¿Para qué estoy aquí? Y yo los veo y les digo, oye, cuando yo era chiquito, la pregunta del catecismo te daba la respuesta. Una de las preguntas del catecismo era, ¿para qué nos creó Dios? Y teníamos que responder, Dios nos creó para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y disfrutar de Él en la otra. Ustedes están muy jóvenes, no se han de acordar. Aquí hay pura generación Francisco, ¿no?
Yo soy generación Juan Pablo II, pero esas eran las preguntas del catecismo, fíjense, y uno de chiquito ya sabía para qué sentido tenía la vida, ¿no? A los 6, 7 años ya decías, Dios me creó para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida y disfrutar de Él en la otra. Por eso, ven, no era tan malo ese catecismo, ¿no? No que ahora andan ahí los vatos, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué estoy aquí? Oye, vato, antes ya a los 6, 7 años ya habíamos resuelto eso. No, ¿para qué estoy aquí? Para conocer, amar y servir a Dios y disfrutar de Él en la otra vida. Ya lo teníamos resuelto, ¿o no? Le salíamos más baratos a nuestros papás, ¿no? Ahora hay que pagar psicólogo y terapeuta y quién sabe qué. Y eso la catequista nos lo resolvía con la pregunta del catecismo. Oye, vato, ¿cómo y para qué estás aquí? Pues para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y disfrutar de Él en la otra. Pero eso no lo aprendí de Luchita. Eso lo aprendí del catecismo. ¿Qué fue lo que yo aprendí de Luchita? Les digo, ella planchaba, ¿no? Entonces ahí está. ¿Quién es Dios? Y todos respondíamos, Dios es nuestro Padre del cielo que con su poder ha hecho todo por nosotros. ¿Sí me acuerdo? ¿Ya vieron? ¿No? ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios en 3 personas distintas, respondíamos, ¿no? Y ella planchaba. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ven, hasta me acuerdo del orden de las preguntas. Me acuerdo que una pregunta, creo que era la 10, decía, ¿los católicos son idólatras? Así decía la pregunta del catecismo. Y los niños respondíamos, no somos idólatras, adoramos a Dios y veneramos a los santos. Vean, ya de chiquitos hacíamos apologética. Eso de la defensa de la fe, ya de chiquitos ahí estábamos, ¿no? No que ahora llega Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto Lupita, D'Alessio, Daddy Yankee, Farruko. Y te dicen, yo soy cristiana, ¿no? Una de las preguntas del catecismo decía, ¿tú eres cristiano? Esa era una pregunta del catecismo. Antes de que naciera Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto Lupita, D'Alessio, Daddy Yankee, Farruko, antes de que nacieran ellos, ya le preguntaban a los niños chiquitos, ¿eres cristiano? Y el niño tenía que responder, por la gracia de Dios soy cristiano. A mis hijos les enseñé a responder así. Entonces mis hijos no tienen dudas de identidad. Mi hijo desde los 5 años responde cuando le preguntaban, ¿tú eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Y mi hijo decía, y hay 4 tipos de cristianos, porque hay pedigrís, decía mi hijo. ¿No? O sea, no es lo mismo los cristianos católicos que Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto Lupita, D'Alessio, Daddy Yankee, Farruko. No es lo mismo. Hay pedigrís, hay niveles. Y mi hijo desde los 7 años respondía así, hay 4 tipos de cristianos, decía mi hijo. Y mi hija de 10 también ya se la sabe, ¿no? Hay 4 tipos de cristianos. Entonces ellos no crecieron con crisis de identidad, mis hijos. Ellos sin problema te dicen, soy cristiano. No andan por la vida diciendo, ay no, yo no soy cristiano, soy católico. Eso no funciona. No funciona así la cosa. Ya les digo que desde que éramos chiquitos en uno del catecismo, si eres cristiano, ¿y cómo tenía que responder uno? Por la gracia de Dios soy cristiano. Así que hay que responder así, si no reprobados en catequesis. Cuando alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Por la gracia de Dios soy cristiano. Bueno, entonces Luchita planchaba, ¿no? Eso tampoco lo aprendí con Luchita, pero ella planchaba. ¿Quién es Dios ahí? Ya como por la 4ª pregunta, ¿no? Luchita empezaba a dormirse, parada, planchando. ¿Es real? Cerraba los ojos. ¿Cuántos dioses hay? Y todos así, wow, ¿cómo puede ser eso? ¿No? Todos los niños sentados viéndolas de, wow, mira, está parada, sigue planchando y sigue diciéndonos de la catequesis. Pero ya después de un momento, es que le digo, tenía 130 años, ¿no? Pues después dejaba la plancha así en un costadito del burro, se sentaba en una mecedora y seguía, ¿no? Con las preguntas, ya iba por la 12, pero ¿cuántos dioses hay? ¿No? Y todos los niños. Después de un momento ya no se escuchaba su voz, sino que se escuchaba. Y todos los niños primero hacíamos un silencio de 20 segundos, ¿no? Así como, y después, en eso Luchita yo creo que escuchaba el silencio y de repente paraba la mecedora, se levantaba y decía, niños. Y ya todos así, no se burlen de mí. Porque la Escritura dice que con la vara que miras, así serás medido.
Y si ustedes se atreven a burlarse de mí, se van a parecer a mí cuando sean grandes. Vean lo que aprendí la Biblia, así. Hasta la fecha me miro en el espejo y digo, ay, sí me estoy pareciendo a Luchita. Por lo menos que me da sueño, sí, yo creo que sí, ya me estoy pareciendo a Luchita. Sí. Imagínense, eso aprendí a los 6 años. Y luego mis papás, pues alejados de la fe, pues que me iban a estar enseñando del Espíritu Santo y nada, y ni veníamos a esto, nada, así nada. Entonces a los 6, 7 años, les digo, pues yo empecé a padecer de estos terrores nocturnos y pues yo no sabía ni rezar, no sabía ni qué hacer. Pero en uno de estos, no sé siquiera cuántos meses fueron, cuántas semanas, para mí fue toda una vida de yo estar padeciendo esto y luego estar escuchando nada más en la noche o sea, cuando empezaba la canción de terror de Lucía Méndez, era el momento en que yo empezaba a sentir angustia, imagínense. Y por alguna razón yo no me sentía con la confianza de irle a decir a mis papás, oigan, no puedo dormir. Hoy mi hija lo hace todos los días y tiene 10 años y yo ya no hallo cómo sacarla de mi recámara. Pero yo no me atrevía a eso porque les digo, aparte pues mi papá alejado, qué sé yo, ¿no? Y entonces yo no me atrevía a decirle a mis papás, oigan, no puedo dormir, me siento mal, qué sé yo. Entonces me la pasaba llorando por muchas noches, pero llorando así a moco suelto y con terror, o sea, sintiendo no voy a poder dormir, ¿qué voy a hacer? Lo único que me acuerdo es que me vencía el sueño por estar llorando, o sea, como que uno se cansa o yo a veces seguía llorando con tal de cansarme, o sea, como que agotarme mentalmente y poder dormir. O sea, eso es lo que yo trataba de hacer, ¿no? Incluso llorar más como para poder conciliar el sueño. En una de esas noches sentí o escuché o qué sé yo, pero sentí una voz que me decía, ¿por qué no rezas al Espíritu Santo? Así, así escuché. Y yo dije, ok, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Les digo, mi familia alejada de la fe, ni mis abuelos eran cercanos a la fe. Pero escuché esa voz como, ¿por qué no rezas al Espíritu Santo? Ok, y entonces yo a los 7, 8 años me acuerdo mucho que, pues, que yo empezaba a decir, pues Espíritu Santo, ayúdame a dormir. No sé cómo se hace eso, pero pues yo creo que tú debes ser Claro, como había ido al catecismo con Luchita, pues sabía que el Espíritu Santo era Dios, ¿no? Eso sí me la sabía, pues. Pero pues yo en mi cabecita de niño era un poco como, bueno, si eres el Espíritu Santo debe ser un espíritu muy poderoso, entonces por favor llévate a todos los espíritus que me atormentan. Yo así decía, ¿no? De chiquito. Y luego yo de chiquito decía, por ejemplo, el de Drácula, el del hombre lobo, llévatelos. Tenía 7 años, o sea, ¿no? Y yo me imaginaba así, entonces, pero yo le decía eso, y tú quieres un espíritu así más poderoso, llévatelos a todos esos espíritus feos que no me dejan dormir, yo le decía. Y yo me acuerdo mucho haber experimentado al Espíritu Santo como si fuera una mamá. Como si fuera una mamá que me tomaba entre sus brazos y empezaba a acariciarme y a decirme, está bien, duérmete, tú tranquilo, yo estoy aquí. Me acuerdo mucho que eso empezó a pasar las primeras veces, o sea, sentir que alguien me abrazaba y me decía, tú tranquilo, estoy aquí, ¿no? Pero como una mamá, no como... A mí me cuesta ver o pensar que el Espíritu Santo es una paloma. No es una paloma, es Dios. Pero es esta parte maternal de Dios. Eso es el Espíritu Santo, es esta parte maternal de Dios. Entonces me acaricia, por algo le decimos el consolador, ¿no? Es uno de sus títulos. Pues yo experimenté eso, como si fuese una mamá consolándome, diciendo, mira, tú tranquilo, tú duerme. Me acuerdo que, pues sí, más o menos empezaba a conciliar el sueño, pero en una de esas, cuando ya como que empezaba a dormir más mejor, de repente sí tenía un crucifijo en mi cama, que lo tuve hasta antes de casarme, siempre en mi cama, pero volteé a ver ese crucifijo y tenía una imagen también del Sagrado Corazón, porque les digo, mis papás, aunque eran alejados de la fe, pues eran católicos y había que tener imágenes, ¿no? Entonces yo tenía una imagen del Sagrado Corazón y un crucifijo en mi cama, así, en un costado de la cama. Y me acuerdo que ya en esas que estaba pudiendo dormir,
un día le dije a Jesús, volteé a ver el crucifijo y le dije, ahora vas tú. O sea, ya empecé con el Espíritu Santo, vas tú. Y le dije a Jesús, mira, te voy a hacer una promesa, te voy a hacer un juramento, le dije. Tenía yo 7 años quizá, le dije, te voy a hacer un juramento. Si esta noche iba ya a dormir, empezó la canción de Lucía Méndez, no la canten por favor. Empezó la canción de Lucía Méndez, ya iba yo a dormir y entonces miré el crucifijo y le dije, te voy a hacer un juramento. Te juro que si esta noche puedo dormir, ahorita que regrese de lavarme los dientes, ponerme la pijama, acostarme y dormir, sin necesidad de estar llorando o pidiéndole al Espíritu Santo, te juro a ti, Jesús, que si esta noche puedo dormir, nunca más en mi vida te voy a volver a pedir dormir. Ese fue mi juramento. Entonces fui y le dije, ahí tú sabes, Jesús. Le dije, ¿no? Entonces me fui a lavar los dientes, me puse la pijama, yo muy confiado, así que me acosté. No sé qué pasó, me perdí. Desperté al otro día y dije, sí me cumpliste. Le dije a Jesús. Y hasta la fecha no hay poder humano que me despierte en la noche. Para gloria de Dios. Hasta mi esposa se desespera. De verdad, no he padecido insomnio en toda mi vida, ¿eh? Y he tenido preocupaciones, tengo un hijo adolescente, imagínense. Y mi esposa me dice, ¿cómo puedes dormir? Pues yo qué sé, yo le dije a Jesús un día que échale la culpa. ¿Yo qué? Gloria a Dios. Eso me pasó. Ahí podríamos decir que fue una sanación, ¿no? Y diríamos, una sanación, pues sí, eso me pasó. Y así me pasó, pues. Si se los contara de otra manera, pues no sería real. Eso me pasó, pero eso además me ayudó a empezarme a interesarme yo por mí mismo en conocer más de Jesús, en conocer más del Espíritu Santo, en saber pues por qué estaba Él en esa cruz, de qué se trataba todo eso. Y empecé yo a leer libros, porque mi papá como profesor universitario, pues la casa siempre había estado llena de libros. Obviamente ahora mi casa, como yo también soy profesor universitario, tiene el doble de libros. Pero entonces yo empecé a agarrar libros que tenía mi papá de historia, unas revistas que eran de la National Geographic, pero antiguas, que tenían los papás, y ahí se hablaba de el cristianismo. Como todavía no existía Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto, Lupita, D'Alessio, Daddy Yankee, Farruko, como no existía, hay Juanes, ¿verdad? Hay Juanes. Como no existían todavía, pues yo leía esas revistas y ahí decía, sí, están los cristianos católicos y los ortodoxos y los protestantes, y yo sin problema. Y yo decía, esto está chido, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, mi caída en estas cosas del Espíritu Santo, pues fue casi como que muy natural. Porque yo crecí, ya después entré a la secundaria y ya yo leía estos libros y de repente un día, como siempre además he sido un lector compulsivo, gracias a mi papá obviamente y todos los libros que tenía ahí disponibles en casa, además crecí mirando a mis papás leer, entonces era como también muy natural, ¿no? Ahora no puedo hacer que mis hijos lean. Bueno, mi hijo, el más chico sí, hasta que le dimos un mugroso celular, pero bueno, esas son otras historias para escuela de padres y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, la cosa es que un día mi papá, como era aficionado a los libros de autoestima, ¿sí los han visto esos? Sí, autoestima, desarrollo humano, no sé qué. Un día en los principios de los años 90, hubo una campaña de los evangélicos que se llamaba Fuerza para Vivir. Ustedes no se han de acordar porque son muy jóvenes, son generación Juan Pablo II, pero son generación Francisco, perdón. Pero pasaban unos comerciales en la televisión donde salía el abuelo Cruz. Yo sé que ustedes son jóvenes, no saben de qué les estoy hablando. Lupita Jones, el abuelo Cruz, así unos vatos muy públicos, ¿no? ¿Alguien sabe quién es el abuelo Cruz? No, pues no, pura generación Francisco. Era un futbolista de las Chivas, de esas épocas, y muy famoso. Ese era el abuelo Cruz, fue seleccionado nacional en el 86. Digo, yo sé que ustedes son generación Francisco, entonces yo le estoy hablando de otra cosa, pero bueno, el abuelo Cruz, Lupita Jones, ¿saben quién era Lupita Jones? ¿No? También dijo que se había hecho cristiana
y también Abuelo Cruz y no sé quién más. Entonces ellos salían en unos comerciales en televisión y al final de los comerciales decían que pidieras gratis el libro Fuerza para Vivir, que era un libro azul. Y entonces mi papá, como no decían nada de Jesús ni nada, sino salían diciendo, no, yo obtuve la fuerza para vivir, y quién sabe qué, y pide el libro. Entonces, pues mi papá pidió el libro. Y yo me acuerdo que yo tenía como 13 años, cuando mi papá pidió ese libro, 12 o 13 años, quizá iba a cumplir 13, cuando mi papá pide el libro, y nada más vi que mi papá pues medio elogió y lo aventó así a la basura. Yo como buen adolescente dije, ¿por qué lo habrá tirado a la basura? Entonces ese día se fueron a una fiesta y pues yo fui a la basura y saqué el libro que había tirado mi papá. Y en ese libro por primera vez leí estas verdades. Cristo te ama, Cristo ha dado la vida por ti. Me acuerdo que había unos esquemitas y unos grafiquitos de una cruz y decían, Cristo dio la vida por ti. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si confiesas con tu boca Jesucristo es el Señor, serás salvo. Romanos 10:9-10. Ahí yo empecé a leer todo eso y dije, órale. Y me conmoví tanto de leer como de forma tan sencilla que Cristo había dado la vida por mí y que quería tener una relación conmigo y que Dios era mi papá y que quería llenarme del Espíritu Santo. Eso decía ese libro. Y luego venían los testimonios, ¿no? Del Abuelo Cruz, de Lupita Jones. Ahí sí ya descaradamente decían, y por eso somos cristianos, decían, ¿no? Pero yo les decía, wow, esto está chido esto. Así decimos los chilangos, no está chido eso. Y entonces, pues yo me acuerdo que después de leer varias, decía una de las páginas, ahora usted haga esta oración, decía, ¿no? Yo tenía 13 años. Y era una oración así como, Jesús, te invito a que entres en mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, te invito a que seas el Señor de mi vida, hoy y para siempre, amén, algo así. Yo hice esa oración, me acuerdo que estaba solo en mi casa, no fue el día de la fiesta, yo rescaté el libro y lo guardé en mi cama, pero otro día que no estaban mis papás fue cuando me lo puse a leer. Entonces yo estaba tan conmovido que hice esa oración. Y era eso que les digo, decía, Jesús, te abro la puerta de mi corazón, entra por favor en él, quiero que seas el centro de mi vida, el Señor de mi vida, algo así. Te quiero mucho, amén, ¿no? Algo así. Me acuerdo que cerré el libro y yo estaba tan emocionado porque era Jesús entra en mi vida, entonces yo me estaba imaginando que iba a entrar por la recámara o que iba a bajar así una nube, algo ahí. Entonces yo me acosté en la cama, cerré los ojos y después de unos segundos los abrí y dije, no pasó nada, no siento nada. Ahí aparte decía, usted ha nacido de nuevo, si ya hizo esa oración, entonces pues no siento así como que haya nacido de, no sé si mucho eso. Pero abrí los ojos así, no, pues no se siente nada. Me volví a sentar, paso la página y dice la siguiente página, no crea que usted va a sentir algo. Yo, ¿no? Y decía, esto es fe, no crea que va a sentir nada. Y yo, wow, amén, sí. No, todavía no decía amén, pero dije, ay, mira, qué bien. Y me acuerdo que después decía el libro, ahora, decía el libro, acérquese a una iglesia que enseñe la Biblia. Así decía el libro, ¿no? Acérquese a una iglesia que enseñe la Biblia. Obviamente, como es un libro evangélico y protestante, no estaba pensando en una iglesia católica ese libro, obviamente. Pero yo tampoco pensé en una iglesia protestante, sino que yo dije, bueno, voy a hacer lo que dice el libro. Y la parroquia me quedaba a 2 cuadras de mi casa. Y entonces agarré mi libro azul, salgo y veo que en la parroquia decía, curso de Biblia. Entonces el libro decía, váyase a una iglesia donde enseñan la Biblia. Entonces yo vi en la parroquia curso de Biblia, dije, aquí es, ¿no? Un libro protestante me hizo católico. Ese va a ser mi testimonio. Un libro protestante me hace católico, ¿no? Yo les digo, alejado de la fe, o sea, y de verdad para mí fue guiado por Dios eso, Yo hice lo que decía el libro. El libro decía, acérquese a una iglesia donde se enseñe la Biblia. A 2 cuadras de mi casa estaba la parroquia y decía curso de Biblia. Ah, pues aquí enseñan la Biblia, pues es aquí. Además de haber leído mi libro Fuerza para Vivir,
En aquel entonces los cristianos eran el Abuelo Cruz, Lupita Jones, ¿no? Ahora es Yuri, Kalimba, Ricardo Montaner, Ernesto Lupita, D'Alessio, Daddy Yankee, Farruko y Juanes. En aquella época eran estos otros vatos. Entonces, pues yo me acerqué a la parroquia. Además de llevar mi librito Fuerza para Vivir, me acuerdo que tuve un profesor de matemáticas en la secundaria que era testigo de Jehová. Imagínense la revoltura que traía yo en mi cabeza. Porque para mí ese profesor de matemáticas me influyó mucho porque era un profesor muy decente, como todos los testigos de Jehová. Muy arregladito, llegaba a darnos la clase de matemáticas, pero él no sé si a propósito o de adrede o qué, pero llevaba sus libros de los testigos de Jehová junto con sus apuntes de matemáticas, ¿no? Entonces, obviamente, para los chicos que éramos medio curiosos, pues un día nos íbamos a acercar a preguntarle y fue mi caso. Fue así como de, ay, profe, ¿y ese libro que trae ahí? Les digo, yo era lector compulsivo desde entonces. Entonces, obviamente, me llamó la atención un libro que llevaba que se llamaba El hombre en busca de Dios, sobre las religiones. Entonces, yo me acuerdo que me acerqué y le dije, oiga, profe, ¿y su libro qué o qué? No, el profe le brilló los ojitos. No, mira, te lo regalo. El testigo de Jehová, ¿no? No, mira, te lo regalo. Ay, ¿de veras, profe? Sí, claro. Dice, pero te lo llevas con el compromiso que lo vas a leer. Como fui a una escuela pública, no fui a escuelas católicas, entonces pues el vato lo podía hacer, ¿no? Y nadie le decía nada. Ahí nos pervertía la mente y nadie le decía nada. Entonces me regaló el libro de los testigos de Jehová. Entonces yo lo leí con sus ilustraciones increíbles. ¿Han visto las ilustraciones de los? ¡Wow! Está bien chido, está bien coloreado, ¿no? Entonces, básicamente decía que todas las religiones eran una porquería, excepto la de los testigos de Jehová, obviamente. O sea, al final decía, ¿y cuál es la religión verdadera? Ah, pues la de los testigos, ¿no? Entonces yo la leí y decía, uy, sí es cierto, Jehová Dios, sí es cierto, ¿no? Y hay que leer la Biblia, sí es cierto, ¿no? Y ahí me aprendí versículos con el librito de los testigos de Jehová. ¿Y dónde está el nombre de Dios que es Jehová? Y nos lo han ocultado los católicos, mala onda, ¿no? Entonces imagínense la revoltura, o sea, testiguito de Jehová en mi cabeza, protestante de corazón, ¿no? Lo único que sí estoy seguro es que ahí me nació el amor por la Biblia. O sea, porque pues al leer que los testigos de Jehová decían que todo con la Biblia, pues ya, pues sí está chido, ¿no? Y luego leí el de Fuerza para Vivir y decía que fueras a donde enseñaban la Biblia. Gracias a Dios llegué a la parroquia católica. Y digo que gracias a Dios que me fue guiando, ¿no? Porque si no, quién sabe dónde estaría ahorita, tocando en tu casa. Disculpe, quisiera escuchar, tenemos aquí, somos de una asociación internacional que se dedica a propagar el conocimiento bíblico. Quisiera escucharme 5 minutos, ¿no? Así estuviera yo. Bueno, llegué ahí a la parroquia. La verdad, yo fui por lo que decía el libro, ¿no? Pero también lo tenía ya mi testigo de Jehová en mi cabeza, entonces también iba a pelear con los católicos de ahí. O sea, porque era, yo ya acepté a Cristo como Señor, pero también Jehová es Dios y ustedes católicos están mal. O sea, esa era mi idea, ¿eh? Imagínense a los 13 años. No hagan eso. O sea, a los 13 años uno tendría que estar haciendo babosadas, ¿no? Yo andaba ahí viéndome pelear con los católicos. Obviamente llegué al curso de Biblia. Eran familiares de Luchita, por cierto. Los que estaban es real. Pero bueno, ya tenía como 8 años que no los veía, entonces pues, llegué allá al curso de Biblia. Aparte yo llegué con la espada desenvainada, ¿no? Yo ya sabía la verdad, que la iglesia católica estaba en apostasía y que los únicos que enseñaban la Biblia de veras eran los testigos de Jehová. Perdón que mi testimonio no sea así de brujas satánicas, no maté chivos, pero bueno, así me pasó, pues, ¿no? Llego ahí al curso de Biblia y había señoras, no tan grandes como Luchita, o sea, Luchita tenía 130, las señoras que estaban ahí tendrían como 80, ¿no? Yo tenía 13. Entonces me acuerdo que yo llegué, me senté,
de hecho fue la primera clase de Biblia, o sea, coincidió en que el curso de Biblia empezaba, o sea, era como, ay, mira, iba a empezar, ¿no? Entonces llegué a la primera sesión, era los sábados a las 5 de la tarde, ahí en la parroquia de mi casa. Entonces, pues yo me senté ahí con una Biblia prestada de una vecina, una Biblia protestante, Reina Valera 1960. Como decía Jehová, pues me dio confianza esa Biblia. Entonces ahí la llevaba yo con los católicos. Y pues se me quedan viendo así como, ¿y este qué? Pues imagínense, un adolescente ahí todo hormonoso y con la Biblia Reina Valera 1100. Entonces me miraron todas las señoras y ya empieza la clase de Biblia y pues todo normal, a ver, la Biblia es la palabra de Dios, por esto y por eso. Hasta ahí todo me parecía normal, pero entonces me empezó a entrar la ansiedad de, a ver, ¿en qué momento me van a preguntar o yo les voy a decir que la Iglesia Católica es falsa y que... Y no, nunca me dieron la palabra. Vino la segunda clase, seguí yendo y dije, ahora sí, esta es la mía. Y en la segunda clase sí les dije todo, ¿no? Les dije toda la verdad. Les dije, la Iglesia Católica es apóstata. Saqué la Reina Valera y les dije, aquí dice, y el nombre de Dios es Jehová, y ustedes lo han ocultado por siglos. Así se rieron todas las señoras de mí. Me vieron así como, ay, mi nietecito, ¿no? De ternurita. Sí. Pero a mí lo que me desarmó fue su ternura y su amor hacia mí. Qué bueno que no me trataron mal, ¿no? Me han de ver, pero dijeron, no, es el único adolescente que tenemos aquí, ¿para qué lo corremos, no? Sí, entonces me trataron con tal ternura y con tal amor, nunca me objetaron nada. Es más, en las siguientes clases, como me habían dejado hablar en la anterior, pues yo me descosía en la siguiente. Pero era como que me daban mi tiempo. Sí, así como, a ver, échale, ¿qué traes, no? Obviamente no las convertí, simplemente veía que me miraban así como, ay, ternurita, ¿no? Entonces yo empecé a ver que era un fracasado testigo de Jehová. ¿Por qué no se convierte? O sea, le estoy enseñando la verdad y no aprenden, ¿no? Pero todo eso más bien fue como, yo mismo empecé a pensar, ¿no será que me están dando el avión? O sea, primero yo sentía que las estaba venciendo, ¿no? Me han de estar dando el avión. Entonces mejor voy a escuchar, a ver, ¿no? Entonces, y empecé a aprender la Biblia hasta que después de un mes, una de ellas llegó con una Biblia católica y me dijo, a ver, mijo, para que ya no traigas esa cochinada, te regalo esto. Fue mi primera Biblia. Mía, porque les digo, la otra era de una vecina, ¿no? Que se la había pedido prestada. Y eso ya me conmovió y dije, ay, o sea, yo llegué a pensar a mis 13 años, dije, ¿por qué estas señoras me quieren tanto? Ya hasta me regalaron una Biblia, qué chido, ¿no? Me acuerdo que llegué con mi papá, le enseñé esa Biblia y mi papá se enojó, porque dijo, ¿y a dónde estás yendo? ¿Estás yendo con una secta o por qué traes una Biblia? Y yo por más que le dije, no, papá, es aquí en la iglesia católica y ya me regalaron. Me dijo, no, tú no puedes leer la Biblia porque se habla del fin del mundo y no puedes leer la Biblia, estás muy chiquito. Me dijo mi papá y yo. Total que por años tuve que esconder la Biblia debajo de mi cama, porque mi papá me dijo, no quiero ver eso aquí. Y yo la guardaba debajo del colchón y me iba a leerla al baño. Mis papás pensaban que yo tenía alguna enfermedad estomacal porque me la pasaba 2 horas en el baño, pero era leyendo la Biblia. Ya voy a terminar el testimonio. Porque resulta que pues yo empecé a aprender así la Biblia, ¿no? Y ya fui diciendo, ay, a lo mejor los católicos no están tan mal. Afortunadamente a ese grupo asistía un joven, bueno, yo tenía 13, este joven en ese entonces tendría 30 años. Entonces éramos como los más jóvenes, ¿no? Las señoras, este joven que además se llamaba Carlos, igual que yo, y pues yo de 13. Entonces yo creo que este joven se preocupó tanto por mí al verme tan perdido y confundido, que me regaló un libro que se llamaba Catecismo de la Doctrina Cristiana. Católico, ¿eh? Acuérdense que yo no crecí con Daddy Yankee, Farruko, Ernesto, Lupita D'Alessio. Entonces para mí fue normal, Catecismo de la Doctrina Cristiana, y era católico, pues.
pero ahí tenía unas ilustraciones así en blanco y negro donde explicaban la misa, de dónde venía todo. Y ay, wow, o sea, me fue gustando. Dije, bueno, no está en color como los de los testigos, pero está chido, o sea, sí les gira la piedra a los católicos, pensaba yo así. Mira, sí saben de Biblia, ¿no? Y además me están enseñando la Biblia y tengo mi Biblia católica, o sea, estaba yo bien feliz. En una de esas, llega un día un hermano ahí a la comunidad de la Biblia y al grupo de la Biblia. Y llega y se presenta, era Gerardo, el hermano Gerardo, y llega y dice la que llevaba la clase de Biblia, la Yuyis. Ya les conté de Luchita, esta era la Yuyis, la que llevaba la clase de Biblia. Y dice la Yuyis, no, que les presento al hermano Gerardo, él ora en lenguas. Así dijo la Yuyis, él ora en lenguas. Órale, acuérdense que yo ya leía la Biblia, para mí no fue extraño. Esas que dice la Biblia, sí, de esas. Órale, qué chido, ¿no? ¿Y qué o qué? ¿Qué viene o qué? No, pues viene a invitarnos a un curso de la renovación carismática. ¿Y eso qué es o qué? No, pues tú vas ahí y hablas en lenguas también. Qué chido, yo quiero ir a ver, anótenme. No, yo quiero ir a eso de la renovación carismática. Acuérdense que para mí, pues el don de lenguas era normal, porque yo lo había leído en la Biblia. Como yo no conocía nada de la iglesia, ni conocía que los de la renovación carismática están re locos, pues yo no tenía nada de eso en la cabeza. O sea, para mí el don de lenguas es lo que dice la Biblia y está bien. O sea, esa era mi idea. Entonces nunca lo vi feo al hermano Gerardo. Y además me dijeron que si ibas a ese curso, por una módica cantidad ibas a hablar en lenguas. Después dije, yo no tengo dinero, entonces me dijeron, bueno, gratis. Porque eres un estudiambre, entonces para ti es gratis. Entonces dije, no, pues anótenme. Bueno, después de que vino el hermano Gerardo y yo ya me había anotado, a la siguiente semana llega el padre Toño. Y dice el padre Toño, a ver, ustedes de la Biblia, por favor, necesito que me den las pláticas prebautismales. Por alguna extraña razón, la Yuyis y todas las señoras, incluido el Carlos, me voltean a ver a mí. Y yo así de, ¿y por qué yo? Si yo tengo 13 años, y yo todavía soy testiguillo de Jehová, ya menos, pero más o menos, ¿no? Y me voltearon a ver así de, pues vas, ¿no? Y el padre dijo, bueno, sí, tú te animas, tú eres el más joven de aquí. Pues sí, está bien, ok. Entonces fíjense, coincidió que me invitaron a dar una plática prebautismal. A los 13 años di mi primera charla. Pero fue muy chistosa porque yo no sabía nada de parroquias católicas, no sabía nada de movimientos, ni de renaciendo, Y como yo había estado con los de las clases de Biblia, yo pensaba que todos los católicos llevaban su Biblia a las pláticas prebautismales. Entonces yo dije, bueno, ok, doy una clase de Biblia, una clase prebautismal, pero ¿cómo se hace eso? En mi cabeza lo primero que se me ocurrió es, voy a demostrar el bautismo de niños en la Biblia. Fíjense, o sea, eso les iba yo a hablar en una plática prebautismal, por Dios. Sí. Pero esa era mi idea, voy a demostrar con la Biblia que se pueden bautizar bebés. Entonces fui a otra parroquia donde había una librería y me compré un librito que se llama Católico Defiende tu Fe, del padre Disán Vázquez, que todavía anda por allí en Chihuahua. Y después tuve la gracia de conocerlo, al padre Disán. Me compré ese librito que decía Católico Defiende tu Fe y me fascinó, me ultra refascinó ese libro, porque con citas bíblicas te decía por qué bautizar bebés, por qué tenemos imágenes, por qué. Yo dije, no, de aquí soy. Y de ahí nació mi gusto por la apologética. Que si un día quieren, como aquí en estos de Renaciendo no les gustan esas cosas, yo les puedo dar un curso de apologética, les cobro barato si me invitan. Aquí no les gustan esas cosas, acá es de brincar y el espíritu y todo eso. Eso también se los manejo, se los vengo manejando eso también. Pero también les vengo manejando lo de la apologética. Bueno, entonces
Entonces yo agarré el libro de católico y preparé así mi charla, ¿no? Con todas las citas bíblicas y mi Biblia y todo eso. Estaba yo bien listo, ahí voy a la parroquia, ¿no? El día del que me toca. Además me tocaba la plática uno, no sé, era el telonero ahí, ¿no? Sí, entonces ahí voy con mi Biblia y mis apuntes. Hasta invité a mi papá. Le dije, mira papá, ven para que veas que no estoy en una secta. Ahí va mi papá, ¿no? Y mi mamá. Como la parroquia estaba cerca, les digo, pues se animaron a ir ahí a escuchar mi plática. Me acuerdo que estábamos, o sea, había una mesa así. Entonces yo abro la Biblia, así saco mis apuntes, abro la Biblia y les digo, hermanos, abran su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. A ver, en una plática prebautismal. ¿Han ido a pláticas prebautismales? Nadie nunca en la vida en ninguna parte del planeta se levanta diciendo un sábado, hey, hoy tengo mi plática prebautismal, voy a bautizar a mi ahijado, es lo que estaba esperando toda mi vida, escuchar esa plática, pero ¿verdad que no? Imagínense la cara de todos cuando yo abro la Biblia. Hermanos, abran su Biblia en Hechos de los Apóstoles, todos así como. Sí, ¿no? Y yo mismo me quedé extrañado así de, ay, ¿no trae Biblia? ¿Y ahora qué hago? Padre, ¿qué se hace o qué? ¿No? Y mis señoras de mi curso de Biblia me miraban, ay, nietecito, ¿no? Como siempre, ¿no? Y yo, no manchen, ¿qué me hicieron? ¿Por qué me hacen eso? Sí. Bueno, pero yo di mi plática así con la Biblia. No, y aquí la Biblia. Ok, no trae Biblia, pero ahorita les explico. No sé si aprendieron algo, pero yo ahí di todo mi speech. Según yo ya los había convencido, ya no se iban a hacer evangélicos ni protestas. Según yo, ¿no? No sé, a lo mejor ahorita son pastores o qué sé yo, pero bueno, según yo ya los había convencido. En esas pláticas se acerca una señora, también Juanita. Ya ven que todos son Juanita, la Yuyis, la Luchita. Se acerca Juanita y me dice, y todavía no iba a empezar el curso de la renovación carismática, pero se acerca Juanita y me dice, oye Carlitos, yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas en ti. Le dije, sí, yo también lo creo. Míreme, ya doy una clase de Biblia a los 13 años. ¿Pero por qué o qué lo dice? Me dice, no, es que te invito a una asamblea de oración. Yo, ay, ¿qué es eso? Ah, es de la renovación carismática. Dije, pues sí, le dije, ya me anoté en el curso. Me dice, sí, pero ven a esta asamblea de oración y vas a ver lo que es la renovación carismática. Órale. Y le pregunté a doña Juanita, oiga, ¿y allá hablan en lenguas? Porque el hermano Gerardo que nos vino a invitar, él habla en lenguas. Allí donde usted dice que vamos, hablan en lenguas. Me dijo, no, claro que sí, pues tú vente y vas a ver. ¿Y cobran? No. Bueno, vamos. Me acuerdo que fue un miércoles y me esperó, vivía también muy cerca de casa, entonces ella me esperó para ir a la asamblea de oración. Como les digo que mi papá estaba pensando que yo me estaba volviendo loco y metiéndome una secta, pues todo lo hacía escondidas, ¿no? Entonces tenía un amigo de la secundaria que cuando yo me daba esas escapadas a la asamblea de oración o a las iglesias evangélicas, mi amigo le decía a mis papás que estaba conmigo jugando básquet. Yo le tenía que invitar una coca a mi amigo, ¿no? O darle palchesco para que le dijera a mis papás, sí, está conmigo en las canchas. Bueno, tuvo que hacer mi amigo para yo ir a la asamblea de oración. Ahí voy a la asamblea de oración. Entonces vamos llegando a una iglesia católica, así como a las criptas en la parte de abajo, un salón grande más o menos como de este tamaño, y había tanta gente como la que hay en este momento aquí, pero todas aplaudiendo y cantando, y entonces yo voy llegando y dije, ay, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Yo nada más iba a ver si hablaban en lenguas. Nadie me dijo que aplaudían, brincaban, saltaban, les daba la chiriolca. Yo nada más iba a ver lo de las lenguas, fíjense. Y entonces me quedé así en la puerta por si pasaba algo raro, podía yo escaparme, ¿no? Salir huyendo. Pero por alguna extraña razón, cuando todos empezaron a aplaudir y levantaban las manos y alababan a Dios y qué sé yo,
yo empecé a hacerme hacia adelante, o sea, me alejé de la puerta y empecé a entrar en medio de toda la gente. Además tenían una sección que estaba hasta adelante donde ponían a los jóvenes. Entonces yo así tímidamente me fui acercando a la banca donde estaban los jóvenes. Y al poco rato yo también estaba ya con las manos así y aplaudiendo y llorando. Y yo decía, esto está bien chido. Alabaré, cantábamos en ese entonces, ¿no? Alabaré, mi mano está llena de su bendición. Ahí estaba yo, ¿no? Al hermano que toque bendito, ahí estaba yo. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere. Ahí estaba yo. Estaba yo muy triste, no, soy feliz. Todo eso. Y además, como te daban un librito de cantos, no existían estas cosas, te daban un librito de cantos, entonces los podías seguir los cantos, ¿no? Ya después así de muchas canciones y saltos y todo eso, de repente empiezan a cantar así de el Espíritu de Dios está en este lugar, ¿no? Así. Entonces ya estaba yo ahí, el Espíritu de Dios se mueve, ahí estaba yo. Nadie me enseñó ni nada, ¿eh? O sea, pero ahí está el Espíritu. Además, acuérdense lo que me había pasado de chiquito. Entonces todas esas canciones que hablaban del Espíritu, pues sí, y el Espíritu, y yo estaba yo llorando ahí. ¿Por qué lloro? ¿Quién sabe? Pero el Espíritu de Dios se mueve, ¿no? Está aquí para liberar, y yo chillaba así. O sea, yo más carismático que todos ahí juntos. O sea, muévete en mí, ¿no? Así. Y de repente el que dirigía la oración empieza a cantar en lenguas. Y para mí fue la experiencia más poderosa que he tenido en mi vida. Lejos de chocarme, dije, esto es el don de lenguas. Y para mí fue el cielo, escucharlo cantar en lenguas a quien dirigía la oración. Y empecé a llorar con un sentimiento de la presencia de Dios increíble. Me acuerdo que cuando había entrado a esa sala, había una señora que tenía la mano como con una especie de cicatriz y medio chueca. Y entonces el que estaba dirigiendo la oración dijo, el Señor está sanando ahorita un cáncer en la mano de una persona. Y la señora que tenía la mano medio chueca, yo así lo viví. Les mentiría si no se los cuento así, porque así lo viví. Volteé a ver a la señora y la señora empezó a estirar la mano y empezó a llorar y dijo, gloria a Dios, y la levantó. Y pasó al frente y dio su testimonio de que el Señor le había sanado ahí mismo, delante de todos. Y todos aplaudimos y yo, muévete en mí, y lloraba. Y, wow, esto es increíble. Y, sí, ¿no? Imagínense, ¿no? Y ya al final ya que se cantaba todo y se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, qué sé yo, había unos intercesores como los que andan ahora aquí con el gafete, menos pro, pero ahí andaban. Menos guapos que los de acá, pero ahí andaban. Entonces tú te acercabas para que oraran por ti ya cuando acabó todo. Entonces yo me acuerdo que dije, yo voy a que ore por mí, pero voy con el vato que estaba dirigiendo todo eso. O sea, no voy a ir con cualquiera. Yo voy a ir con el boss, ¿no? Pepe se llamaba Pepe. Dije, no, yo voy a ir con el boss, o sea. Pero yo iba porque quería escucharlo hablar en lenguas. Yo dije, es que cuando él empezó a cantar eso, yo sentí bien chido, quiero otra vez, a ver, quiero más, quiero a ver qué onda. Entonces me acerqué con él, porque estaban ahí todos los intercesores, pero estaba él, yo hice fila con él. Y me acuerdo que me pone las manos así en la cabeza y empieza a hablar en lengua y otra vez me derretí ahí, otra vez, muévete en mí, échale más, ¿no? Y ahí empezó a hablar en lenguas y yo, más, échale más, a ver, quiero oír más lenguas, ¿no? Sí, ya era yo un apasionado del don de lenguas y yo no hablaba en lenguas, pero yo, échale, a ver, otra vez, ¿no? Y para mí no fue nada extraño. Aparte, imagínense, acabamos de ver una curación ahí. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Pero aparte para mí no era extraño porque yo lo había leído en la Biblia, ¿ven? O sea, yo decía, pues esto es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, para mí no era extraño. Llegué a casa, le conté a mi papá, papá, ¿qué crees que el Señor sanó a una señora de cáncer? Acuérdense, mi papá estaba pensando que me estaba metiendo en una secta. ¿Qué creen que hizo cuando le conté eso?
Sí. Y luego que descubre que yo había guardado el libro de Fuerza para Vivir. No les quiero contar cómo me fue. A la siguiente semana ya era el curso de la renovación carismática, entonces yo ya iba como más con ganas, ¿no? De, ay, y acá en este curso se aprendan a hacer todas esas cosas, pues sí, pero tuve que hacerlo escondidas. Me costó todos mis domingos porque le tuve que pagar a mi amigo para que todos los miércoles le mintiera a mis papás que yo estaba en las canchas de básquet, pero estaba yo ahí en el curso de la renovación. Muévete, ¿no? Y mi amigo ahí, sí, pobre. Bueno, primer curso de la renovación carismática. Mi única finalidad al final del curso era hablar en lenguas. Eso era todo lo que yo quería y deseaba. Viene el curso, termina el curso y el día que iba a ser el retiro para pedir el Holy Spirit, mis papás me cachan de que yo estaba yendo a casa de Gerardo y me dicen, ¿y a dónde vas hoy domingo qué? No, pues con mi amigo Juan Carlos. No es cierto, ya te cachamos que le pagas para... Entonces no me dejan ir. No, ok. No fui. Entonces toda la noche estuve llorando porque me lo perdí. Entonces voy con el hermano Gerardo. Le dije, hermano Gerardo, pues no pude venir al curso, pero pues no sé si lo tengo que tomar otra vez o nomás me dan así el Espíritu Santo ahora que acabe este otro curso. O cómo es acá el show. Y me dice el hermano Gerardo, no, vato, pues tienes que tomarlo otra vez. Pero si ya no importa. Pero ya tengo los apuntes y no importa, otra vez, ahí voy, segundo curso. Tomo el segundo curso y yo dije, pero ya me aseguras que con este segundo curso ahora sí voy a hablar en lenguas. Y se reía, ¿no? Pues tú tómalo, a ver, pues tú tómalo. Tomo el segundo curso, llega el segundo curso y otra vez un domingo por la tarde se tiro al ruedo para calmar sus... No, eso es otra cosa, ¿verdad? Llega el domingo en la tarde, ya me voy, ¿a dónde o qué? No, pues ya estoy tomando un curso ahí no vas. Llego entre semana otra vez, hermano Gerardo, es que no me dejaron. Me pregunta Gerardo, ¿qué? ¿Por qué no fuiste o qué? Pues es que no me dejaron. ¿Qué hago? Mira, se va a abrir otro curso. ¿Neta? ¿Tengo que tomar? Sí, tienes que tomarlo. Está bien, me va a costar otra vez todos mis domingos para mi amigo Juan Carlos. Está bien, lo tomo. Ya era doctorado, ¿no? Ya todos los apuntes, ya todos los cantos me los sabía, ya todo. Sí, o sea, ya mi Biblia estaba sobre, o sea, ya sabía qué cita de la Biblia seguía, ¿no? Así como que, o sea, ya podía yo dar el curso, pues. Pero ahí estaba yo obedientemente tomando apuntes otra vez. Viene el sacerdote que era nuestro asesor, el padre Miguel, medía como 3 metros y pesaba como 130 kilos. Digo, aparte yo era un adolescente así todo chiquito, entonces para mí era así, ¿no? Padre Miguel con su hábito franciscano así. Y con un mozorrón así. Y ya me voy a confesar con él y me dice, ¿y tú qué? Dije, no, padre, pues es que es mi tercer curso de iniciación en la... ¿Y por qué? ¿Cómo que el tercer curso? ¿Quién te dijo que lo tenías que tomar 3 veces? Pues Gerardo. No, me dice, ¿cómo? Me dice, ¿y por qué has tomado 3 veces el curso? Le dije, pues es que no me han dejado ir ya cuando es así lo del Espíritu, no me dejan ir. ¿Y ahora sí vas a ir? Pues no sé, padre, no sé si me deje mi papá. Miéntele. Así me dijo el padre. Miéntele a tu papá y yo te confieso después. Ok, me dio permiso el padre. Ok. Pero el padre me puso el ejemplo, ahí por primera vez yo escuché este ejemplo, me puso el ejemplo de San Francisco. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de San Francisco, que cuando quiso hacerse fraile y su papá no lo dejaba, San Francisco de Asís se quita la ropa que traía, él tenía mucho dinero,
se quita la ropa que traía, se la avienta a su papá y le dice, pues ahí está lo que tú me has dado, yo voy y sigo a Cristo. Yo le dije al padre, pero no me tengo que desnudar, ¿verdad? Yo no tengo que hacer eso. Y me dijo, no, pero hazle como San Francisco, o sea, tú desobedece a tu papá, miéntele, tú tienes que venir a esto, ¿cómo que? Ok, padre, está bien, ¿no? Y ya. Entonces toda la noche estuve orando porque lo bueno es que ya me había metido al coro de la parroquia y gracias a Dios todos los del coro iban a ir al curso. Entonces yo pude decirle a mi papá, no, es que todos los del coro vamos a ir a cantar a otra iglesia. Entonces ya mi papá como que, ok, no andaba en cosas raras. De todos modos le mentí porque pues sí, no le iba a decir, no, voy a ir al curso de las lenguas y la sanación, o sea, sí no. O sea, sí le mentí, de todos modos. Entonces, toda la noche estuve orando, Señor, yo quiero las lenguas, por favor, las lenguas. Nomás para eso voy. Nomás para eso lo tomé 3 veces. Quiero lenguas. Ahí tú sabes. Llega pues el día, fuimos a una parroquia ahí. Bueno, no sé si lo estoy aburriendo. Es que, pues como no incluye nada de satanismo, ni chivos ahorcados, ensangrentados y sicarios de Cristo y todo eso, no sé, pero bueno. Entonces ahí, pues llega el día de eso, de pedir al Espíritu Santo. Y me acuerdo que pues estábamos en un grupo así como de 50 personas, porque estaban todos los que habían tomado los cursos anteriores ya como ayudando, como intercesores, todo eso. Y yo que tenía doctorado estaba del otro lado, ¿no? Pero bueno, estos ahí ya estaban de intercesores y qué sé yo. Y el padre Miguel estaba ahí con nosotros, les digo, así de 3 metros. Y nomás me acuerdo que pues estábamos orando y nos decían, cierren los ojos y abran sus manos así, y va a pasar el padre y los servidores a orar por usted. Y yo, no, pues ya estaba yo así de esperando, a ver, échele, ¿no? Ahí va a salir las lenguas, ¿eh? Todos acá, ¿no? Entonces, lo único que sentí fue que el padre Miguel se puso enfrente de mí, les digo, medía como 3 metros, con un vozarrón, pone sus manos gigantes sobre mí y nomás oí que él dijo, ven Espíritu Santo sobre Carlos. Eso fue todo lo que oí. No me caí. Pero empecé a sentir un calor increíble. Yo tenía iba a cumplir 15 años, tenía 14. Empecé a sentir que las manos me sudaban. Nunca me habían sudado las manos. O sea, soy consciente de que a los 14 años no me habían sudado las manos nunca. Además hacía calor como ahorita. Pero me empezaron a sudar las manos de la nada. O sea, cuando el Padre dijo, ven Espíritu Santo, mis manos empezaron a sudar. Y empecé a temblar y empecé a sentir cómo el amor de Dios me llenaba. Y eso mismo que había yo sentido cuando era más chico por las noches y que me hizo descansar, lo sentí pero como a la 100ª potencia. Un amor increíble que me rodeaba y que me decía, tú eres mi hijo, tú eres mío. Ya no escuché yo a los demás, nada, yo estaba escuchando como voces en mi interior, pero sobre todo esa que me decía, tú eres mi hijo, tú eres mío. Y de repente, les voy a contar cómo me pasó, porque así me pasó. De repente empecé a escuchar 2 voces de 2 personas a mi lado, uno a mi derecha y otro a mi izquierda, que estaban alabando a Dios de forma muy fuerte y en lenguas, en castellano y en lenguas. No sé por qué, yo dije, este que está a mi derecha es San Ignacio y este que está a mi izquierda es San Francisco. Yo no sabía nada de la vida de San Francisco, ni menos de San Ignacio, no tenía idea, pero dije y no sé por qué dije, este es San Ignacio y este es San Francisco. Déjenme que me ilusione, sí estaban ahí, ¿no? San Francisco y San Ignacio, ahí estaban. Y eso me conmovió, yo dije, wow, ¿y ustedes qué hacen aquí, vatos? ¿No? Y ya después dejé de oír todas las voces que se escuchaban y nada más oía las de ellos 2, como cantando, y como si estuvieran ellos orando por mí.
Y yo dije, no, ¿qué es esto? Y yo dije, no, pero yo quiero lenguas. ¿En qué momento empieza? En el momento en que dije eso, se fue todo. Era como si Dios me dijera, ay, vato, tú no entiendes. O sea, sí. Bueno, esa experiencia cambió mi vida, ¿no? Obviamente, ahí recibí eso que llaman un bautismo del Espíritu Santo por primera vez. 8 de marzo de 1992 a las 4 de la tarde. Ahí me encontré con Cristo de esa manera. Hay veces que me preguntan, me dicen, ay, ¿a poco te acuerdas del día y de la hora? ¿Y por qué no? Si es lo que cambió mi vida. ¿Y por qué no? Si el Evangelio de Juan dice al inicio que 2 de los discípulos que siguieron a Jesús y se quedaron con él, Juan anota, eran como las 4 de la tarde. Si ellos se acordaban, ¿por qué yo no me voy a acordar de cuando yo me encontré con Cristo? 8 de marzo de 1992 a las 4 de la tarde. Ahí recibí por primera vez un bautismo del Espíritu Santo. No hablé en lenguas, pero me dio la chiripiolca, eso sí. 5 años después hablé en lenguas, gracias a Dios, pero eso es parte de otro testimonio. Eso fue lo que cambió mi vida, esta experiencia del Espíritu Santo. Después, el padre les mencionaba, fíjense, en ese entonces, año 92, San Ignacio y San Francisco. San Ignacio es el fundador de los jesuitas. Ese es San Ignacio de Loyola. Después de que yo recibí un bautismo del Espíritu Santo, como yo era un lector compulsivo, empecé a comprarme libros sobre el don de lenguas y la renovación carismática y me encontré con los libros de un tal padre Alberto Ibáñez, argentino, jesuita. Y yo me devoré sus libros. Tiene 5 libros sobre el don de lenguas. Acuérdense cuál era mi obsesión. Entonces, cuando vi libros sobre el don de lenguas, dije, de aquí soy, estos son míos. Me los devoré, me los aprendí de memoria. Y además yo dije, qué increíble escribe este señor. Qué increíble escribe este sacerdote. Y se ve que sabe mucho y es muy espiritual y es increíble. Entonces yo siempre le pedí al Señor, quiero conocer a ese padre. Y después leyéndolo al padre, yo dije, yo quiero estudiar teología nomás para escribir como este padre. Yo quiero estudiar teología nada más para decir y escribir como dice él. Y quiero además estudiar teología para decirles a todos los teólogos que Jesús está vivo y que el Espíritu Santo es real y que las lenguas sí son chidas. Y por eso quiero estudiar teología, porque además aquí el padre dice todo eso y lo fundamenta y qué sé yo. Entonces, estudiando al padre Alberto nació mi vocación de estudiar teología. Obviamente yo crecí ya en la universidad pensando un día quisiera conocer al padre Alberto, ojalá se me haga conocerlo. Para no hacerles el cuento largo, el Señor me regaló conocerlo. Y no solo eso, sino que me adoptó como su hijo, dicho por él. Actualmente el padre Alberto está en proceso de beatificación. Y el padre Alberto era el confesor del cardenal Jorge Mario Bergoglio. ¿Escucharon hablar del padre Jorge Mario Bergoglio? Cuando era arzobispo de Buenos Aires, se confesaba con el padre Alberto. Y a mí me tocó haber sido formado por el padre Alberto, primero por sus libros, pero nada más quiero contarles esta experiencia que obviamente cambió mi vida también. Cuando yo ya anhelaba conocerlo al padre Alberto, me topé también con los evangélicos y tuve una experiencia muy padrísima con mi esposa y yo. Antes de casarnos, teníamos unos domingos bien cristianos, como 2 años, que consistían en asistir a la iglesia de la Viña, iglesia evangélica, por las mañanas y por las tardes irnos a misa. Y el pastor de la iglesia evangélica nos quería mucho, Juan Carlos, a mi esposa y a mí. Y siempre después de estar con ellos y ayudarles y qué sé yo, nos íbamos a comer a casa del pastor a otro lado y el mismo pastor nos decía, órale, ya váyanse a misa ustedes, ¿no? Entonces sí les toca y nos mandaba a la misa. Nunca quisieran convertirnos, hasta que el pastor un día me invitó a predicar también.
ahí en su iglesia. Perdió la mitad de su congregación. Es real, ¿eh? Se fueron la mitad y se fueron bien enojados porque yo me atreví a pararme a predicar ahí. ¿Cómo es posible que un católico idólatra apóstata se parara a predicar ahí? Bueno, les cuento algo para que, perdón, les cuento esto. Pero eso me pasó también ahí en la iglesia de Juan Carlos, fíjense. La mitad se fueron, es real, la mitad se fue cuando yo me paré a predicar ahí. La otra mitad que se quedó, la mitad se quedó enojada. O sea, porque decían, bueno, no nos vamos a ir, pero pues ya que Carlos no pase a predicar. Y había una familia que estaba allí, pues entre la gente. Ya se había quedado una congregación como de 30 personas. De 50, 60 que eran, se habían quedado como 25, 30. Había una familia allí que eran de los más enojados. Entonces, en una ocasión, otra vez me invita a predicar el pastor. Juan Carlos me dice, pues vas, vato, te toca, ¿no? Y yo, está bien, órale. O sea, ahí estuve en la semana preparando mi charla, la Biblia, qué sé yo. Y me acuerdo que estábamos en el tiempo así de las canciones, tipo lo que hicieron ahorita aquí el Ministerio de Música, ¿no? Y estábamos ahí y cantábamos las de Jesús Adrián Romero. Y, ¿qué sería de mí si no me voy? Sería como el pájaro herido. Todo eso ahí cantábamos. Y chillábamos, ¿no? Y otras de la iglesia de la Viña. La iglesia de la Viña es una iglesia muy abierta a compartir con católicos, fundada por John Wimber, que es mi santo protestante al que le prendo veladoras. Yo ya lo canonicé. San John Wimber es el fundador de las iglesias de la Viña. Entonces, pues yo por eso me acerqué a la Viña, porque yo conocí de San John Wimber y yo dije, ¿dónde están sus iglesias? Y por eso fuimos a dar ahí a la Viña. Entonces el pastor, les digo, me invita ese día, estábamos cantando ahí, empiezo yo a chillar, sintiendo la presencia de Dios. Y sentí como si Jesús me dijera desde el cielo, oye, vato, no quiero que prediques lo que preparaste. Porque así me dice Jesús, vato también. Me dice, oye, vato, no quiero que prediques lo que preparaste. Y yo así como, pero ¿y entonces qué? Si ya traigo aquí todo en mi cuaderno, bien padre. Era de sanación interior. Acá también tenía que hablar de eso, ¿no? No sé si esperaban eso, así como que no era de sanación y todo eso. No pagáramos por un stand-up. Bueno, entonces ahí me paro y yo traía eso en la cabeza. Y yo le dije a Jesús, pero entonces ¿de qué hablo? ¿De qué hablo qué? Y me dice Jesús, tú habla de la renovación carismática católica, y habla del Padre Alberto, y habla de cómo el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia católica. Y yo todavía como que le dije a Jesús, ay, no inventes, se le fue la mitad a Juan Carlos, se van a ir todos, ¿no? Dije, bueno, pero está bien, como broma está bien, ¿no? Entonces ya me paré acá y que les digo así. Y como ellos son sensibles al Espíritu, pues yo les dije, oigan hermanos, pues estábamos cantando así bien padre y yo sentí que Dios me cambió la jugada y quiere que ahora les diga algo que no tenía preparado. Y todos así, amén, amén, ¿no? Porque como eran sensibles al Espíritu, pues ellos esperaban, amén, échalo, ¿no? Pues va. Y que empiezo a contarle, no, y que el Padre Alberto y que el Espíritu Santo se mueve desde los años 60 en la iglesia católica. Y les empiezo a contar la historia y que la hermana Elena Guerra y el Espíritu Santo y el Papa León XIII y no sé qué, y el Espíritu Santo quiere moverse con poder desde la iglesia católica. Y un avivamiento en Perth, Australia, y esto está muy cañón. Y los católicos vamos a incendiar el mundo con el fuego del Espíritu Santo. La familia esta que les cuento que eran de los enojados, ya se estaban moviendo así como. Y no era precisamente porque se estuvieran liberando, o quién sabe, pero desde acá sí se veía feo, así de, ay. Pero yo sentía como que Jesús me decía, tú síguele, tú sí. No, y el Papa, quién sabe qué. Y en eso sentí que Jesús me decía, ya voy yo. Ok. Bueno, esta iglesia de la Viña, así la manera en que hacen los intercesores de acá.
Hoy en la mañana nos reunimos con los intercesores y les dan unas instrucciones así muy chidas de, no, miren, pues tú así con todo amor, con todo cariño, no intencies, rézale ahí, todo tranqui. Bueno, esas instrucciones son de John Wimber, ¿eh? Él inventó esa manera, Así que lo siento, intercesores, ahí estaba John Wimber en la mañana. Porque normalmente los hermanos evangélicos son bien intensos, ¿no? Pero John Wimber era muy tranquilo. Pero cuando John Wimber decía en inglés, "Come Holy Spirit", el Espíritu Santo venía. Ya sé que algún obispo, si me oye esto, va a decir, no, estás loco. Pero bueno, eso pasaba. Y John Wimber era muy sencillo. Él había sido ateo, había sido músico, tirado a las drogas, el alcohol, las mujeres no, pero había sido medio hippie. No sabía nada de Biblia. John Wimber se convierte a Cristo, le entrega su vida a Cristo y se convirtió en un hombre de Dios, John Wimber. Y él es el papá de los pollitos, de Renaciendo, de Alfa, si han escuchado hablar. Ahí está, va a estar John Wimber siempre presente. Es más, yo creo que recibió al Papa Francisco John Wimber allá. Y ya armaron lío allá. Pero John Wimber era así, era abierto a hablar con los católicos. Entonces por eso mi esposa y yo estábamos en la viña. Por eso de alguna manera no era extraño que estuviera un católico hablándoles a los de la viña de estas cosas, ¿no? Y entonces John Wimber, y ya con esto voy terminando porque ya me dijeron acá que ya me dijeron, sí, no pagaron por un estando, pagaron por la sanación. Perdón, al ratito hacemos eso, que si no me van a regañar. Entonces ya ya con esto termino mi testimonio, pero así me pasó también. Entonces ahí estaba yo diciéndoles de la renovación, no sé qué, a los hermanos, y se retorcían estos enojados. Y de repente les dije, bueno, ya dice Jesús que pues ya, ¿no? Y como ellos sí hacían esto del ven Espíritu Santo, pues para ellos no fue extraño. Cuando les dije, bueno, ya dice Jesús que ya va a empezar, así que pónganse de pie y vamos a decir ven Espíritu Santo y todo lo que hacían los de la viña, ¿no? Y entonces, pues ya para ellos no era extraño. Lo único que me acuerdo es que el más enojado de esa familia que les cuento era el papá, era el más enojado. Entonces cuando yo dije, bueno, pónganse de pie, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste, él no se paró, o sea, él se quedó así en la silla rígido, ¿no? Cuando voltea el vato, ve que su esposa y los hijos estaban de pie y pues más se enojó. Y yo así de chin, ¿no? Y en eso estaba yo por acá y yo empecé a sentir la presencia de Dios tan increíble, además tan lleno de amor por todos los que estábamos ahí, que le dije, a ver, vamos, pónganse de pie, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios y ya que pase lo que sea. Y de repente nada más dije, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y en eso la esposa de este hombre, el de la familia más enojada, pues de repente acá empezaron a hablar en lenguas unos, otros empezaron a reír. Esa familia estaba como en medio, entonces estaba yo acá y ahí los vi, ¿no? Y la esposa estaba de pie, ven Espíritu Santo y danos tu gozo. Cuando yo dije eso, ella se cae para atrás y empieza a reírse y empieza a rodar en el piso. Entonces el esposo la voltea a ver así como casi, ¿por qué haces eso? Si es un católico el que está pidiendo Espíritu Santo, ¿no? Y empieza a rodar ahí, se empieza a reír. Y yo dije, más, Señor, más. Y cuando decía más rodaba, ¿no? Ella. Y ahí estábamos todos embriagados del Espíritu Santo y qué sé yo. Fue increíble esa ocasión. Y éramos nada más como 30 vatos ahí. Al final, este hombre se levanta. O sea, él no hizo nada. Él todo el tiempo permaneció sentado ahí sin hacer nada. Al final, ya que estábamos, bueno, gracias Señor por tu presencia, pues ya vámonos, ¿no? Ya. Además nadie se quería ir, pero pues ya se acabó. Y se levanta el hombre, yo estaba acá y cuando lo veo venir hacia mí, yo empecé a hacer así, bueno, ya nos vamos, ya todo terminó, ¿no? No pude huir más porque era un lugar más chiquito, entonces ya me quedé pegado hacia la pared. Se acerca y frente a todos me da un abrazo. Y ay, no traiga un cuchillo. Me da un abrazo y empieza a llorar. Toma el micrófono
y dice frente a todos: hoy hago una promesa de no volver a hablar nunca más mal de los católicos, porque mi esposa nunca había experimentado al Espíritu Santo y mi esposa siempre le pedía al Espíritu Santo que la llenara y nunca lo había experimentado, y quiero pedirle perdón a Carlos y a su familia, y les juro y les prometo que nunca más vuelvo a hablar mal de los católicos. Y si alguno de ustedes se atreve a hablar mal de la Iglesia Católica, se las va a ver conmigo, dijo él. Dije, gloria a Dios. Bueno, ese es mi testimonio, pero vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Y ya terminamos esta sección porque ya me están viendo así medio feo. Terminamos la sección del stand-up. Aunque es real mi testimonio, ¿eh? No es para el stand-up, pero es real. Vamos a cantar algo, ¿les parece bien? Les tuve que enseñar una cancioncita aquí a los del Ministerio de Música. Son dos cantos que vienen de allá de Argentina, allá donde les digo que me formó el Padre Alberto. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar 6 veces por allá, en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando él me conoció, todavía no había redes sociales, nada de esto. Estamos hablando del año 2005. No había Facebook, Twitter, nada de eso. Y cuando fui a recogerlo al aeropuerto, él nunca había visto una foto de mí. Yo había visto una pequeñita foto que me mandó la comunidad que él fundó y que después mi esposa y yo fundamos en México, pero me habían mandado una foto bien pequeñita. O sea, no había mucho internet, no había muchas de estas cosas. Entonces yo sí podía haberlo identificado, pero él nunca había visto una foto de mí. Cuando voy a recogerlo al aeropuerto, claro, yo ya le había contado sobre mí, ¿no? Ya le había contado un poquito mi testimonio, que sus libros me habían cambiado, qué sé yo. Y entonces cuando él escuchó hablar de nosotros, él dijo, yo quiero ir allá, yo quiero ir a México. Su comunidad le dijo, no, pero ya estás muy grande, ¿y de dónde vamos a sacar para el pasaje? Y dijo el Padre Alberto, yo quiero ir allá y quiero conocer a Carlos, ¿no? Y decía el Padre Alberto, porque es mi hijo y quiero conocerlo. Entonces yo me sentí como buscando a Nemo, ¿se acuerdan? Así como buscando a Nemo, ¿no? El Padre Alberto era el papá de, no, sí era, ¿no? El papá de Nemo, yo era Nemo, sí. Entonces así dijo el Padre Alberto, yo quiero ir allá con Carlos. Nunca vio una foto de mí, pero miren lo que les voy a contar. Yo fui a recogerlo, imagínense, toda mi vida había querido conocerlo. Entonces para mí era increíble irlo a recibir al aeropuerto, era además pues algo que el Señor me estaba concediendo, ¿no? O sea, yo había orado por eso. Entonces sale el Padre Alberto, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México hay como unas barreras así donde sale la gente con las maletas y después hay unas otras barreras metálicas donde esperas a la gente, ¿no? Bueno, entonces veo que se abren las puertas estas automáticas, veo salir al Padre Alberto, avienta su maleta que traía y desde lejos me grita, Carlos Alberto, hijo. Él nunca había visto una foto de mí. Obviamente cuando hizo eso, además aventó la maleta, se acerca corriendo a mí hasta la barrera y me da un abrazo. Y él empezó a llorar. Obviamente yo también me solté a chillar ahí. Le dejé el saco lleno de mocos, ¿no? Esa fue mi primera experiencia con el Padre Alberto. Ahí me adoptó como su hijo. Bueno, él les decía en la comunidad, él les decía, es que yo soy como un navegante, como un marinero, que voy dejando hijos en los puertos más desconocidos, les decía, ¿no? En la comunidad. Entonces ahí salió mi hijo de México, decía. Así salió porque yo voy dejando hijos por todos lados, decía él. Imagínense, ahora él está en proceso de beatificación. Y yo tuve la gracia de haber sido formado por él las 6 veces que estuve en Argentina, por llamadas telefónicas, recibí sus consejos, recibí sus regaños, ¿no? Guardo en mi cabeza su sonrisa, todas las veces que él oró por mí. Además, les tengo otra noticia. Él es el papá de la renovación carismática en América Latina. El Padre Alberto fue quien empezó el chispazo de la renovación
carismática en América Latina, ¿no? Entonces, pues para mí es una gracia de Dios haberlo conocido así. Por eso les quise contar mi testimonio desde que yo era chiquito. Es como casi natural que yo ande metido en estas cosas, ¿no? Si desde chiquito el Espíritu Santo me dijo, no, pues es por acá, yo dije, bueno, pues es por ahí. Bueno, vamos a orar, pónganse de pie, porfas. Vamos a cantar la de En alas de tu Espíritu. Vamos a terminar esta parte haciendo una pequeña oración. A ver si nos podemos aprender este cantito, lo van a poner ahí también. Sí lo tienen, ¿verdad? Para ponerlo. En alas de tu Espíritu, Señor, más arriba